nosotros entre nosotros, ya tenemos acuerdos comerciales. ¿Cómo podemos dar un paso más allá y lograr libre tránsito de personas? ¿Cómo podemos lograr un paso más allá y lograr homologación de títulos? ¿Cómo podemos dar un paso más allá y lograr que todo el sector privado de nuestros países pueda pensar en políticas de inversión conjunta que sean del beneficio de todos? Entonces fíjense cómo nosotros, de aquel mundo bipolar a un mundo multipolar, concentrado en lo económico, vamos expandiendo el abanico y querrámoslo o no, la República Dominicana es parte de esa realidad. La República Dominicana ya está envuelta en un mundo en el que o somos parte de los procesos que se están llevando a cabo en él o nos quedamos absolutamente atrás. Hay otros espacios, lo que es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, mantienen un bloque comercial muy fuerte. En el sur también Mercosur, con Brasil, Uruguay, Paraguay, ahora Venezuela. Hay muchos espacios que convergen y que con mucho cuidado impulsan a qué rol debe jugar por cada uno de los países. Y ahora estamos en el año 2014 y yo empecé con el Canal de Panamá en el 1914, hace 100 años. Pero ahora en el año 2014 nosotros estamos a un paso, algunos meses o quizás años, de que el Canal de Panamá se amplíe y con su ampliación también traiga una serie de oportunidades y retos para países como el nuestro en esta región. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el Canal de Panamá fue aumentando en el volumen de barcos de carga que pasaban desde Japón hasta España, por ejemplo, países de nuestra región pudieron desarrollar estructuras de puertos, estructuras portuarias que permitían aprovechar eso. Pero el volumen fue tan alto que aquellos de ustedes que tengan la oportunidad de ir a Panamá, cuando se va aterrizando, se puede ver cómo en las orillas del canal hay filas de barcos que a veces tienen que durar 1, 2, 3 días esperando para poder pasar, porque el canal es importantísimo, pero es estrecho y solamente permite que en una vía puedan entonces navegar los barcos. Esto ha conllevado una grandiosa inversión, pero ahora el canal se abre y con su apertura los barcos que pueden pasar también son barcos mayores. Entonces esos barcos que se han titulado post-Panamax también estarán aquí en nuestra región. La República Dominicana de manera aérea está a 2 horas de distancia de Panamá, pero de manera marítima, para fortalecer un poco y complementar en la parte logística lo que conlleva todo este traslado, pues también juega un rol importante. Y por eso en este vistazo de 10-15 minutos que hemos tenido del comercio y de la economía en los últimos 100 años, nos damos cuenta de que esta historia no termina. Este cuento del que venimos haciendo, que fuimos de un colmado a un mercado global, recién inicia y también pone por delante de nosotros retos muy importantes. Y yo he hablado de la política, he hablado del comercio, he hablado de la economía, pero hay muchas otras áreas que nos vinculan a nosotros en ese espacio global del cual nosotros somos parte. Y dos de ellas que quisiera mencionarles brevemente son la seguridad y el medio ambiente. ¿Por qué menciono la seguridad? Quizás hace algunos años la prioridad, o en primer orden, debíamos cuidar nuestras fronteras, cuidar la seguridad interna, pero ya eso no es suficiente. Ya, así como el comercio se ha globalizado y se ha internacionalizado, los crímenes también. Y aún si un país como la República Dominicana tuviese una eficiente política de combate a la droga, de combate al narcotráfico, si en nuestro vecindario, si los países vecinos no tienen políticas que vayan en la misma sintonía con lo que nosotros estamos haciendo, pues no tendría ningún sentido. Si estamos hablando que la droga se produce en Colombia y se consume en los Estados Unidos y obligatoriamente tiene que pasar por alguno de los países de la región para llegar al destino de sus consumidores finales, entonces si fuese que la República Dominicana mantiene una posición férrea, fuerte, dura de combate al narcotráfico, simplemente los narcotraficantes buscarían otra ruta alterna, que bien podría ser Haití, bien podría ser Puerto Rico, bien podría ser alguna otra isla de la región, y acabáramos nosotros, como quiera, pagando las consecuencias. Y ese es el caso de la droga, y cómo la seguridad también nos vincula en
visiones conjuntas. Pero yo le podría hablar de otro tipo de crímenes y delitos, de crímenes y delitos bancarios, de crímenes y delitos electrónicos. Hoy está en la prensa que han detenido a una persona acusada de hacer un fraude a un banco por un delito bancario. Y lo que hemos visto en los últimos años es que muchos de estos fraudes de carácter bancario no necesariamente ni siquiera se hacen en el país donde está la víctima, sino que se pueden hacer a distancia con una computadora, y entonces van obligándonos a mantener mecanismos de comunicación aún más estrechos con los países que nos vinculan. Pero al mismo tiempo yo puedo hablarles también del medio ambiente. Y cuando entré aquí me llamó la atención de que gran parte de los asistentes en el día de hoy, me imagino por la forma en que están vestidos, que son estudiantes de medicina. Pero estamos en La Vega, y La Vega es una provincia agrícola, ricamente, con tierra fértil y ricamente agrícola. Y nosotros aquí podemos dar fe, o ustedes quizás más que yo, de que este año hemos vivido una de las peores sequías que se han vivido en la historia reciente de la República Dominicana. Meses y meses sin una gota de lluvia, con todo lo que eso conlleva. Y no necesariamente las razones de esa sequía residen en la República Dominicana, sino que son parte de un proceso de calentamiento global en el cual ni siquiera quizás la República Dominicana sea de los principales contaminadores del mundo. Pero ante una serie de iniciativas que nos unen, como cuando hace algunos años se presentó el fenómeno del Niño, se hablaba del polvo del Sahara, ¿quién le iba a decir a nuestros abuelos o a nuestros padres que aquí en nuestro país iba a llegar polvo del Sahara, en Egipto, en el continente africano? Nadie se lo imaginaba. Pero el mundo ha ido cambiando, y el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el unirse a causas verdes, es un tema de suma relevancia. Hay uno de ellos, y yo quisiera no con esto polemizar mi intervención, pero hay uno también que ustedes viven día a día. Son temas que tienen que ver con el desarrollo industrial, o el desarrollo turístico, o el desarrollo de la industria minera, y cómo esto podría tener un impacto en el medio ambiente. Sin embargo, el proteger el medio ambiente tampoco debe constituirse en una causa de oposición al desarrollo. Muy por el contrario, en todo el mundo vemos múltiples procesos que son sumamente exitosos y que ya con los avances de la tecnología permiten este tipo de explotaciones y de desarrollo, cuidando el medio ambiente. Pero ¿qué es lo importante aquí? De que en aquel mundo viejo, y viejo 100 años dije que era poco, yo creo que ninguno de nosotros quizás llegue a lo mismo, pero en ese mundo de antes, pensar que el medio ambiente vinculara también a los países directamente no era un tema. ¿Y qué pasa si nosotros somos capaces, como lo hemos hecho desde los años 70, de reforestar la República Dominicana, y un país del cual somos vecinos, con quien compartimos una isla, continúa deforestando su lado de la isla? El impacto en nosotros es obligatorio. Por lo tanto, estamos vinculados y obligados a, en el tema del medio ambiente, también reconocer de que el mundo se nos fue poniendo chiquito y que cada vez más hay la necesidad de concertar, de hablar, de cooperar, de negociar. Yo creo que eso fue un vistazo, un vistazo de cómo el mundo se nos puso chiquito y cuáles son algunas de esas cosas que están en el escenario internacional que han venido pasando en estos últimos 100 años y nos colocan en la posición de ver el presente, qué estamos haciendo ahora y cómo la República Dominicana pues, forma parte de este rompecabezas global. Y ahí tenemos que empezar por decir algo que hace años escuché la frase y la he acuñado y me identifico plenamente con ella, de que nosotros somos una isla, pero en ese mundo que estamos viviendo el día de hoy, nosotros no estamos aislados. Nosotros somos parte de todo eso que está pasando allá afuera y cómo eso tiene un impacto en la República Dominicana. Y en la República Dominicana, y fue la invitación formal que se me hizo para venir a hablar un poco de nuestra política exterior, quizás el rol que ahora juega nuestra diplomacia, y compartir con ustedes la experiencia que he podido vivir y que acumular en los últimos años. En la República Dominicana, si yo le defino
en 3 puntos esenciales de cuál ha sido la visión de nuestra política exterior, sobre todo en el pasado reciente, yo le puedo decir que nosotros mantenemos una diplomacia de diálogo, una diplomacia que tiene un fuerte compromiso con la integración y una diplomacia que también aprovecha y tiene un rol activo de la República Dominicana en el multilateralismo. ¿Qué quiero decir con eso? Empecemos por el diálogo. Diálogo con los vecinos. Estamos hablando del vecindario, estamos hablando de ese diálogo global. Diálogo. La República Dominicana no se ha caracterizado en su historia reciente por ser un país de conflicto, ni por ser un país hostil, aún con las condiciones más adversas que nosotros hemos tenido que enfrentar. Y esas condiciones tan adversas no se remontan a los 100 años de los que estoy hablando. Esas condiciones adversas, incómodas y hostiles pueden ser tan cerca como el año pasado, cuando ustedes saben que tuvimos un periodo de tensión con el resto de la región, fruto de una sentencia de un alto tribunal de la República Dominicana que tocaba un tema muy sensible. Sin embargo, aún en esos momentos de mayor tensión y de mayor hostilidad, la República Dominicana antepuso como la vía correcta el diálogo. Porque al final del día, en esa diplomacia moderna, el diálogo abre más puertas que las que podría abrir un conflicto de otra índole. Porque ya no tiene sentido acudir a otros métodos violentos, a otras medidas más drásticas, de los cuales perdemos todo. Porque sobre todo, si estamos hablando de un mundo global, de una aldea global y de un proceso de integración acelerado, aquello que hagamos por otro, mañana puede tener una repercusión en la República Dominicana. Y era muy fácil decir, vamos a cerrar la frontera, era muy fácil decir, vamos a tomar tal retaliación. Pero así como nosotros tenemos una gran cantidad de haitianos en la República Dominicana, Haití se consolida como el segundo socio comercial de nuestro país. Nosotros el año pasado exportamos más de $1.000 millones al mercado haitiano. Eso no justifica que nosotros no defendamos con gallardía nuestro nacionalismo, nuestra identidad, nuestra patria. Sin embargo, que con la mente fría nosotros debemos pensar bien cuáles son los canales correspondientes en los cuales dirimir estos conflictos. Y por eso yo digo que la primera característica que distingue esa visión de la República Dominicana es una diplomacia de diálogo. Pero no solamente diálogo con Haití, que es nuestro vecino más cercano y era un tema que no le puedo hablar de nuestras relaciones exteriores sin abordar. Es diálogo en general. Yo les cuento que el mundo cambió. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar Taiwán. Y en mi primera noche en Taipei, cuando desperté, Taiwán mantiene una relación muy tensa con China continental. Y en la primera mañana, cuando vi el periódico, el titular decía, aviones de guerra de China persiguen aviones de Taiwán que invadieron su espacio aéreo. Era casi una crónica de una guerra, era algo tenebroso. Sin embargo, ese mismo periódico, uno lo tomaba y pasaba la página y decía, Cámara de Comercio de Beijing suscribe acuerdo con Cámara de Comercio de Taipei. Es decir, que esos problemas, esas diferencias que tenían en lo político, no necesariamente afectaban lo comercial. O más aún cuando no había muerto en Venezuela el presidente Hugo Chávez, hubo momentos de mucha tensión con Colombia, con el presidente Álvaro Uribe. Y en ese momento no se disparó ningún tiro, ni ningún misil, ni hubo muertes ligadas a un conflicto bélico. En ese momento se cerró la frontera. Y las pérdidas que le causaba a Colombia, que Venezuela le cerrara la frontera, que era su principal destino de exportaciones, eran sumamente altas. Es por eso que nosotros, el diálogo ha sido un rasgo característico de la República Dominicana y hemos jugado en varios bloques. Hace algunos años, siendo presidente de la República, Leonel Fernández, en un mismo periodo de tiempo, fue a una reunión en La Habana con Fidel Castro y posteriormente a una reunión en Washington con el presidente de los Estados Unidos. Eso no era posible cuando hablábamos de esa división bipolar de la Guerra Fría. Sin embargo, anteponiendo el diálogo como una estrategia en nuestra diplomacia, entiendo que los resultados han sido sumamente favorables.
Lo segundo es la integración. Y si estamos hablando de esa aldea, pues la integración con el vecindario. ¿Cómo son nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros vecinos? Y esa visión de integración también es evidente y es un rasgo característico de nuestra política exterior. Nosotros, querrámoslo o no, teniendo o no teniendo diferencias culturales como las que tenemos con el resto del Caribe, estamos vinculados al Caribe. Geográficamente compartimos el mismo espacio de mar, comercialmente es una gran oportunidad que esos 15 estados insulares con la población que representan y la baja producción representen un mercado interesante para la República Dominicana. Desde el punto de vista político, es sumamente interesante acudir a cualquier órgano internacional, a la OEA, a la ONU, sobre todo el caso de la OEA por la composición, y contar con 15 votos a favor. Entonces la integración es la vía de nosotros hablar más allá del comercio, de nosotros hablar más allá de temas puntuales y compartir con el resto de la región. Yo creo que una señal clara y inequívoca de que la República Dominicana es creyente, ferviente de la integración, es nuestra incorporación al sistema de integración centroamericano tan reciente como el año pasado. Y de seguro ya hay logros concretos que pueden mostrarse de qué nos ha servido a nosotros ser parte de estos procesos con Centroamérica. Lo otro es el multilateralismo. Y aquí hay una visión más amplia, aquí es lo multilateral. Cómo no me voy solamente a la región, cómo no lo veo en mis relaciones con otros países, sino más bien cómo yo puedo, en ese escenario global, en los diferentes bloques, espacios que puede participar la República Dominicana, tener una participación activa. Así lo hemos hecho en la OMC, y a la República Dominicana le ha correspondido dirigir el grupo de economías pequeñas y emergentes. Así lo hemos hecho en las Naciones Unidas y en temas puntuales como lo es el desarrollo sostenible. Nosotros hemos venido teniendo una participación de primer orden y así lo hemos hecho en cada uno de los bloques que nosotros hemos venido participando. ¿Y por qué esto es importante? Cuando yo les hablaba de comercio, y por eso que les dije, por estar en La Vega me quiero detener un momentico en lo que tiene que ver con medidas sanitarias y fitosanitarias. Hace algunos años quizás eran palabras desconocidas, palabras domingueras, como dicen, medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero el mundo cambió y ya no es un tema de arancel, ya no es que yo produzco en La Vega para vender en el colmado, es que yo estoy produciendo en La Vega, que se está vendiendo en Londres, o en Suiza, o en Alemania, o en España. La Vega constituye uno de el principal centro de producción de lo que se conocen como vegetales chinos, pero han proliferado los invernaderos y muchos otros cultivos y ya tenemos acceso a los mercados de consumidores más importantes para nosotros, el mercado europeo, el mercado americano, pero ya no es un tema de acceso, ya no es solamente que yo lo pueda enviar sin pagar los aranceles. Ahora es un tema, ¿cómo yo los puedo enviar respetando las reglas que están establecidas, sobre todo con temas sanitarios en esos lugares, sin que se perjudique la producción? Y hace 2 semanas tuve la gran experiencia de, acompañado de otros funcionarios de este gobierno, de venir aquí a La Vega y reunirme con productores, empacadores y exportadores de vegetales chinos y decirles un poquito de esto que hemos venido hablando. Decirles, ya no es solamente sembrar y meter en la caja y mandar, ya esto va más allá, porque cuando un producto llega a un puerto de un país extranjero y es revisado y tiene más fertilizante del que debe tener, o está en malas condiciones, o tiene algún tipo de enfermedad, no solamente nos van a devolver esa cajita o esa la van a botar, sino que nos van a ir dando avisos de que poco a poco nuestras exportaciones van a ir perdiendo espacio de cómo entrar a esos mercados. Y el venir aquí a La Vega y hablar con los productores, hablar con los empacadores, conocer su realidad, pues fue algo sumamente gratificante que aterriza un poco eso que yo les he venido hablando y que puede parecer medio aéreo. Porque es una señal clara de que no es por casualidad que a la fecha la República Dominicana está exportando cerca de 120 millones de dólares en vegetales chinos. Porque si ustedes calculan el precio de lo que se considera vegetales chinos y dividen 120 millones de dólares, ustedes saben cuánto tenemos que estar mandando para afuera en furgones y qué representa eso, cuántas familias y qué impacto tiene en nuestra economía. Sin embargo, si nosotros creemos de que, bueno,
el que está podrido yo lo meto abajo y arriba pongo el resto y va a llegar allá y me lo van a aceptar, no va a tener resultados. Y eso es una señal clara de cómo ya nosotros somos una isla, no estamos aislados y somos parte de esos procesos que han venido avanzando. Y quizá porque empecé diciendo que quería tener una conversación con ustedes, y esto ha sido más bien un monólogo, y quisiera que con el servicio del rector y las otras autoridades pues tengamos espacio para algunas preguntas. Nosotros tenemos un gran reto por delante ante ese escenario complejo, ante ese escenario cambiante. Nosotros tenemos un gran reto por delante, y es cómo vamos a construir ese país de cara al futuro. Y eso está íntimamente ligado a la razón de ser de esta conferencia, que estamos hablando de política exterior, cómo vemos hacia afuera, pero esta reflexión es más bien cómo tenemos que ver hacia adentro para poder actuar hacia afuera. Y lo primero con esto es reconocer, y yo les he hablado de una serie de acuerdos, yo les hablé de 5 acuerdos comerciales que tenía la República Dominicana, 49 países con los que estamos relacionados. Sin embargo, tenemos que tener claro de que los acuerdos comerciales por sí mismos, por sí solos, no son herramientas de desarrollo. El hecho de yo tener una colección de acuerdos que puedan llenar este salón no son la garantía de que el país va a poder desarrollarse y va a poder dar el salto hacia el futuro. Esto implica algo que va más allá, es algo más profundo. Es que nosotros tenemos que tener una visión integral de inserción en esos mercados internacionales. Nosotros ahí tenemos un gran reto que tiene que ver con competitividad y con productividad. No importa el número de acuerdos que yo tenga, si no estoy en condiciones de acceder a esos mercados, de nada a mí me van a servir. Y es por eso que ha sido una grandiosa experiencia poder participar en los procesos de negociación, construir alianzas público-privadas y reconocer que si bien el gobierno negocia, el sector privado, el sector productivo, la sociedad civil, los consumidores, son una pata importante en esta mesa. Y cuando hablo de competitividad y productividad, es porque si nosotros seguimos sembrando, poniendo en la caja y mandando, vamos a seguir en las mismas condiciones que aquí estamos. Y por eso agrego otro ingrediente. He hablado un poco del gobierno, un poco del sector privado, pero hay un elemento esencial que es la academia, en cómo nosotros podemos innovar, cómo nosotros podemos cambiar lo que estamos haciendo ahora mismo para poderle sacar provecho a esos retos que tenemos por delante. Y es que estoy convencido que innovar es la respuesta. O sea, nosotros tenemos que cambiar lo que hemos venido haciendo y nosotros tenemos que transformar esos procesos para poderle sacar un mejor provecho a lo que estamos viviendo. Y es que estamos viviendo un momento muy especial. Nosotros, de nuevo, estamos viviendo un cambio de era. Nosotros, así como hemos visto estos cambios puntuales de los últimos 100 años, ahora los cambios están ocurriendo tan rápido que ni cuenta nos estamos dando y el mundo que estamos viviendo es completamente diferente. A nivel de país, los más exitosos, los países más exitosos, van a ser aquellos que puedan ver, que puedan asumir, que puedan leer la realidad que estamos viviendo y que al mismo puedan diseñar los mecanismos que sean los más eficientes para nosotros poder enfrentar esas transformaciones. Ese mundo viejo del que les hablaba tenía los grandes imperios, las grandes potencias, y de repente hoy hablamos de países emergentes, países que vienen creciendo. Y cuando vemos esos países, ¿dónde estaban esos países hace 20 o 30 años? ¿Y qué han hecho para estar donde están aquí al día de hoy? ¿Qué ha hecho Japón, que quedó devastado después de la Segunda Guerra Mundial y hoy es una superpotencia, no solamente económica? ¿Cómo se ha desarrollado Corea? ¿Qué han hecho países árabes que, si bien tienen los recursos financieros, han creído en la innovación para en el medio de la nada, en el medio del desierto, poder construir, hacer y transformar? Pero no vayamos tan lejos. ¿Qué han hecho países como Brasil, que ha venido reduciendo significativamente su pobreza? ¿Qué han hecho países como Colombia, criticados, relajados, señalados en todo el mundo por temas de narcotráfico y de seguridad, y hoy sea un ejemplo de admiración en toda nuestra región? Entonces, esos países lo único que han hecho es ver la realidad, planificarse, lograr hacer los acuerdos internos
que son necesarios e impulsar las herramientas de desarrollo que se requieren. Pero este escenario es muy competitivo, es muy competitivo. Y es un escenario que está marcado por la obligación de nosotros mismos reconocer eso que tenemos por delante y poder como país construir nosotros mismos nuestro futuro. Un futuro que ya no solamente será lo que nosotros queramos, sino que basado en esos acuerdos que existen y basando de la velocidad que llevan los cambios que estamos viviendo, pues nos lleva a nosotros a tener que cambiar el ritmo. Y hace rato, y es quizás una opinión crítica, hace rato que nosotros estamos un poquito resentidos por la velocidad de cómo van ocurriendo las cosas. Hace rato que nosotros quizás no estamos conscientes de cómo la intensidad de estos cambios a nivel global pueden afectar lo que se viva en la economía local. Hace algunos años se entendía que era suficiente con que los gobiernos o los organismos internacionales pudiesen ponerse de acuerdo. Pero muchas de las decisiones que están cambiando el mundo en el día de hoy ya no se toman a nivel de gobierno. Se toman en las salas de consejos de determinadas empresas o de determinados bloques económicos. Nosotros vimos hace algunos años como en Estados Unidos un fondo de inversión, un banco, Lehman Brothers, se involucró, estuvo en un proceso de quiebra, y cómo eso fue un efecto dominó que creó la peor crisis financiera que vivió los Estados Unidos en la época reciente. Y eso no fue por una decisión del gobierno, eso fue una decisión de una empresa del sector privado que trajo consigo todos estos cambios. Pero no hace tanto, hace apenas un mes, Argentina se vio en una situación difícil por una deuda ni siquiera reciente, una deuda vieja de hace ya muchos años. Y cómo, al momento de salir de esa deuda, habían aparecido en el escenario acreedores que la habían comprado a un precio y ahora la estaban cobrando a otro. Pero, en lo que se averigua el caso, Argentina tenía esos compromisos y estaba contra la pared. Y no era un problema de Argentina con otro país, era un problema ya inclusive de negocios a nivel privado y cómo esto tenía un efecto. Entonces esos cambios, esa intensidad, eso que pasa allá afuera, puede estar pasando con nosotros. Y yo estoy convencido, como les dije hace un momento, de que la clave, la respuesta para que todo esto pueda avanzar es innovar, producir esas transformaciones, poder aprovechar esas oportunidades, que yo estoy seguro que son muchas. La República Dominicana ha avanzado significativamente. La agenda de política exterior debe ser una prioridad en nuestro país por el hecho de lo que les estoy hablando, porque ya no solamente es qué estamos haciendo aquí, sino qué está pasando allá afuera. Y ha sido realmente gratificante poder haber trabajado muy de cerca muchos de estos temas a la velocidad que van cambiando, y sobre todo, más gratificante es compartir la experiencia con ustedes, por lo cual ahora entonces me muestro a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Bien, vamos a abrir el espacio para algunas intervenciones. Por favor, las personas que se animen, nos dan su nombre, le acercamos el micrófono para que puedan participar. Levantando la mano derecha, ¿verdad? ¿Quiénes se animan a hacer alguna pregunta? Allá el caballero. Su nombre y la pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Alexis Aquino, soy estudiante de Derecho aquí en el MESA de UCATESI. Mi pregunta es, y es una opinión, su opinión sobre, usted dijo que la República Dominicana no es un colmado ya, sino es un mercado. Yo veo, porque yo vivo en los Estados Unidos también y estudio aquí también, y cuando voy al mercado, cuando voy al supermercado en los Estados Unidos le venden 10 plátanos por $1. Aquí le venden un plátano que equivale casi el mismo costo de lo que uno paga en los Estados Unidos. Yo quiero saber su opinión sobre esa situación, que yo la veo mucho aquí en la República Dominicana. Yo creo que esa pregunta es buenísima. Y no soy economista, no soy político,
solo soy un simple abogado y un ciudadano. Yo creo que esa pregunta es importante porque cuando empezamos en la parte final de mi intervención, yo les hablaba de que los acuerdos no eran por sí la panacea, no eran por sí la solución de los problemas, sino que teníamos retos importantes de productividad y competitividad. Sin lugar a dudas, el costo de producción en muchas áreas de la República Dominicana es mayor que el de otros países. Y es por eso que cuando entonces salimos al escenario internacional, vemos que otros productos similares que los dominicanos pueden acceder a esos mercados a un costo menor. Pero cuando yo les hablo del reto de la productividad y competitividad, yo no creo que sea una obligación de un gobierno, cual que sea de turno, sino más bien un compromiso de país. Para ser competitivos y ser productivos, los propios productores, los propios empresarios, también tienen que hacer las inversiones que tengan que hacer para poder ir bajando esos costos. Y yo te voy a poner un ejemplo. La República Dominicana es uno de los países de nuestra región con el costo de energía más alto. Y ahí creo que hay una responsabilidad del gobierno de buscar e implementar las políticas necesarias para poco a poco nosotros tener una estructura que permita bajar los costos de la energía. La República Dominicana es un país que se ha visto afectado, sobre todo en esta etapa más reciente, por señales de inseguridad. Y yo creo que hay una obligación del gobierno, del Estado, de proveer las garantías de seguridad. Sin embargo, si yo produzco mangos y sé que los mangos tienen que irse en una caja, que tiene que estar refrigerada a tal temperatura, y que yo le tengo que echar agua fría para quitarle no sé qué cosa, y que la etiqueta debe decir tal otra cosa, yo no puedo pretender exigirle al gobierno que venga a la finca de mango a meterle los mangos en la caja al que los está produciendo. Entonces eso es penoso, que productos dominicanos no compitan en otros mercados por un tema de costo. Pero ese reto de productividad y competitividad implica un cambio de visión como país, que nosotros podamos, cada quien desde donde nos corresponda, poder contribuir para que eso pueda ir bajando. Muy bien, seguimos con dos preguntas más por aquí. Sí, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Gil. Actualmente soy concejal del municipio. La pregunta va relacionada en relación a lo que es lo nominal. De no reconocer lo que es la propiedad o terreno de la Falcon Bridge y el Congreso de Danilo Medina, el presidente de la República, declarar Loma Miranda Parque Nacional, ¿cuáles serían las consecuencias y cuáles serían las penalidades que podría tener la República Dominicana ya como Estado ante esta compañía? Muchas gracias. No, que por donde él empezó, la respuesta era fácil, porque le iba a decir que no era el tema, pero por donde terminó de qué responsabilidad podemos tener como Estado, yo creo que ya me la puso un poquito más cerca de la zona de strike. Yo tengo que empezar hablando a título personal de que entiendo de que el desarrollo minero en esta época moderna puede ser realizado sobre una base sustentable y de cuidado del medio ambiente. Yo creo que han habido terribles ejemplos de explotación minera en República Dominicana y en otros países que no han tomado las medidas necesarias y en consecuencia lo que ha venido después ha sido peor. Pero la ciencia, la tecnología han avanzado mucho y es posible tener explotaciones mineras que puedan ser amistosas con el medio ambiente. Habiendo dicho eso, tengo que decir que el caso de Loma Miranda es un caso muy particular. Y yo me voy a referir y adherir a la misma respuesta que dio el presidente Danilo Medina hace apenas 2 días sobre ese tema. Había una empresa que solicitó sus permisos a la autoridad correspondiente. La autoridad rechazó, condicionó el otorgamiento de esos permisos. En la actualidad y con posterioridad, ese tema ya pasó del Ejecutivo al Legislativo y en estos momentos se discute en nuestro Congreso Nacional si pasará o no pasará una ley que pueda proteger esa área. Entonces yo creo que por el momento lo que deberíamos esperar qué va a pasar con el Congreso, cuál sería el alcance de esa ley y cómo podría proteger o no. Sin embargo, también habiendo dicho eso, yo creo que nosotros debemos asumir causas no solamente por moda, sino también por convicción. Y yo creo que
hay mucho que ver y hay mucho que hablar sobre el caso de Loma Miranda, y esperemos entonces que el Congreso decida lo que más convenga para el país. Sí, bien. Yo soy Daniel Jiménez, estudiante de Derecho. La pregunta es con motivo a la seguridad. Te hablaba que se estaban dando mucho fraude, una computadora, no importando el lugar que fuera, pero en este caso, yo digo ahora, se le hizo más fácil tanto a la compañía de telecomunicaciones para entonces ellos perturbar la tranquilidad de los usuarios, y entonces lo que hacen los fraudes no necesitan ya enviar los mensajes porque con el número de celular ya ellos saben todos los datos. Sin embargo, entonces la compañía de X compañía, sí ellos se mantienen mandando mensajes 2, 10 veces al día. Entonces, ¿cómo se podría controlar eso que tiene que ver con la seguridad? Muchas gracias. Como abogado, casi abogado, estudiante de Derecho, yo creo que el tema se circunscribe al aspecto legal. En ese sentido, y hablaba esta mañana con ejecutivos de una empresa importante extranjera establecida en nuestro país, que tiene que ver con el área tecnológica y de acceso a las redes. Y precisamente hablábamos de que en la República Dominicana hay, y ahí se conecta con la parte de política exterior y derecho comparado. Nosotros tenemos una ley de telecomunicaciones del año 1998. Es una ley que en su momento produjo transformaciones sumamente importantes en el marco legal de la República Dominicana. Y es una ley que tomó como referencia otras leyes ya implementadas en otros países y que para ese momento, el año de 1998, era un paso de avance significativo para lo que existía en la República Dominicana. Eso ha sido complementado con otras leyes. Sin embargo, en el caso específico de la ley de telecomunicaciones, es una ley que ya merita revisiones, que ya merita ponerle atención a temas que no eran cubiertos al momento de su promulgación y que hoy surgen como necesidades. La respuesta inmediata ha sido aprobar y promulgar otras leyes accesorias que puedan responder a este tipo de casos. Nosotros tenemos las leyes de delito electrónico, nosotros tenemos, hay una ley de firma digital, nosotros tenemos leyes muy innovadoras, muy avanzadas. Sin embargo, para poder consensuar en general, son temas que cambian en el día a día. Así como está cambiando el mundo, también no solamente cambia para los que lo hacen bien, también los que lo hacen mal buscan la forma en poder avanzar e inclusive innovar en los delitos y los crímenes que tienen por delante. Entonces es un reto que tenemos, el poder adecuar nuestra legislación, y no solamente la legislación, sino los mecanismos tanto de prevención como de persecución en los casos en que haya una infracción a alguno de estos marcos legales. Buenas noches, mi nombre es Pablo Alberti Polanco, estudiante de Derecho. Antes de hacer la pregunta, quiero felicitarlo porque usted es una persona que tiene mucho conocimiento de Derecho Internacional. Lo bueno es que con potencial y juventud, algo que no es tan común en el Derecho Internacional de nuestro país. La pregunta mía es la siguiente. Usted decía que después de 1991, cuando se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas, la Unión Soviética, el mundo cambió. Entonces vemos que ya los países pueden tener relaciones con Estados Unidos y con Rusia o con cualquier tipo de bloque. Ahora, lo que a mí me llama la atención de la República Dominicana, ¿qué sucede con nosotros que hemos tenido un acercamiento con los Estados Unidos, pero países como China, que es la segunda potencia mundial, no hemos tenido tanto ese acercamiento, tanto así que cuando vino el presidente de China, anduvo por Centroamérica, por Suramérica, por Cuba, pero no, ni siquiera pasó por aquí. Entonces, ¿qué sucede con nosotros en ese sentido? De que hemos preferido tener relaciones con Taiwán y no hemos tenido ese acercamiento con China. Muy interesante. China es de los pocos países en el mundo con los cuales la República Dominicana no tiene relaciones diplomáticas. No tenemos relaciones diplomáticas con China porque desde hace muchos años nosotros mantenemos relaciones diplomáticas con la República de China, Taiwán. Y por un conflicto
en el cual China continental no reconoce la independencia y existencia de la República de China-Taiwán como un Estado, tampoco China sostiene relaciones diplomáticas con los que reconozcan a Taiwán como un Estado. La razón de eso se remonta a hace muchos años, y no somos el único país. Casi todo Centroamérica, casi todo el Caribe, muchos países africanos mantenían ese vínculo original con Taiwán y no con China. Y la regla no escrita era que China no tenía relaciones con quien reconocía algo que ellos entendían que era parte de ellos. Posteriormente vino una ola de países que fueron rompiendo relaciones con Taiwán e iniciando relaciones con China. El más reciente de ellos fue en nuestra región y fue Costa Rica. Y eran momentos en los cuales todavía había mucha tensión entre China y Taiwán. Pero como parte de estos cambios que estamos viviendo, China y Taiwán también se han ido acercando. Y si bien aún no se reconocen mutuamente, a la fecha ya mantienen un acuerdo de complementación económica con una regla de oro. Y es que China dijo, a solicitud de Taiwán, aunque un país rompa relaciones con Taiwán, China no le va a conceder el reconocimiento para una relación diplomática. Entonces, desde el punto de vista diplomático, es una situación incómoda, es una situación que nos constriñe porque no nos permite de muchas formas tomar decisiones que quizás muchos estarían de acuerdo en que, bueno, vamos a romper con Taiwán y vamos con China, que sería la respuesta fácil. Pero tenemos que tener también en cuenta de que el hecho de que no tengamos relaciones con China no significa, diplomáticas, no significa que podamos hacer muchas cosas con China. Por ejemplo, el comercio con China sigue fluyendo. Exportaciones, importaciones, inversión. Entonces nosotros lo que más bien tenemos que hacer es, ahí es la discusión de si el vaso está medio lleno o medio vacío, ver en esa coyuntura que tenemos y que en el corto plazo no podemos variar, cómo podemos sacarle un mejor provecho, reconociendo efectivamente que China emerge como una gran potencia a nivel mundial. Mi nombre es Carmen Saide, estudiante de Psicología. Yo quiero saber, mi inquietud, ¿por qué si este es un país tan productivo no se le da el énfasis que necesita el campo? Lo han dejado abandonado. Por eso los campesinos se trasladan a la ciudad, emigran, porque no tienen ayuda. Por eso es que los frutos que se dan aquí muchas veces no lo aceptan en los países extranjeros. Porque es que no tienen la calidad, porque no se le da la ayuda que necesitan. Eso yo quiero saber, quiero que el gobierno lo sepa. Antes de la respuesta, nos quedan dos últimas intervenciones, que es el caballero por aquí y por allá. Dos últimas ya. Adelante con la respuesta. Yo creo que eso no es una pregunta, eso es una afirmación. Y como es una afirmación y no es una pregunta, yo no tengo que responderla, sino decirle que estoy completo.